básicamente, y que se conoce 6.000 más o menos 6.000 años antes de Cristo. Entonces, por lo cual es un cultivo bastante antiguo. Se utiliza básicamente para lo que es la parte culinaria, o sea, me refiero a que es utilizado en la parte de la cocina. Pueden haber diferentes colores, blancas, rojas, moradas. Este es el tipo de flor, un flor de más o menos, más adelante vamos a ver cómo se clasifica. Se puede producir tanto en bandeja como en semillero en el suelo, o sea, siembra directa, o sea, y que se va a trasplantar posteriormente a raíz desnuda. Entonces tenemos, además de eso, lo que es que países productores como China, India, Estados Unidos, entre otros, Turquía. Dentro de la taxonomía, lo más relevante es la reclasificación de la familia Amarilidaceae. Básicamente fue removida posteriormente o anteriormente estaba dentro de las famosas liliáceas. Eh, Género Allium y especie cepa, que es lo que más llama, que es lo que más nos interesa, por decirlo así. Dentro de la descripción morfológica, el sistema radicular fasciculado, básicamente, color blanquecino, poco profundo, por lo cual siempre es bueno tratar de tener un suelo lo mejor, ¿cómo se llama?, con la mayor cantidad de materia orgánica posible, con el objetivo de que tengan disponibilidad de nutrientes. Y también evitar lo que son insectos plaga, por decirlo así. Recordemos que se vuelve bastante susceptible la capacidad de formación de bulbo también por no tener sistema radicular. Básicamente este es el sistema radicular de la cebolla. Perdón, en el tallo realmente es un disco relativamente corto, muy pequeño, incluso y casi imperceptible, que es este que ustedes ven acá, que es un pequeño disquito, esta parte oscura que se encuentra eh, en, en la base del bulbo, que es este que ustedes ven acá sombreado. Es de ahí donde salen, o a partir de donde parten lo que son las vainas de las hojas y lo que son y lo que es el sistema radicular. Las hojas básicamente compuestas por dos, que es la vaina foliar, específicamente veámoslo acá. En esto que sería la vaina foliar, que básicamente es la que parte que engrosa y la que forma el bulbo, y están lo que serían los foliolos, o sea, la parte del resto de la hoja, que es la parte activa o es la que donde realiza realmente la parte de fotosíntesis. Entonces, en base a eso, es como se forma lo que es el sistema, perdón, el bulbo de la cebolla como tal. También tenemos lo que es lo que les comentaba anteriormente, la flor es un tipo de flor clasificada como tipo umbela, básicamente. Eh, Puede ser de diferentes colores. Generalmente esta flor aparece al segundo año de vida por decirlo así, del bulbo. Generalmente él tiene que pasar por un periodo de inducción, que básicamente es un tipo de vernalización el que ocurre, y posteriormente produce el sistema o produce lo que son las flores. Aquí también algo importante es la polinización, que es entomófila, y además produce semillas de esta característica, ¿cómo se llama? Semillas un poco atípicas, que pareciese que son pedacitos de carbón o algo por el estilo, achatadas, deformes, muy pequeñas. Y algo muy importante por acá, lo que dice que la viabilidad prácticamente, su mayor porcentaje está en el primer año. Entonces, si esto es cierto, o sea, en base a esto, básicamente los que negocian o los que trabajan con semillas tienen un negocio muy bueno, porque prácticamente tienen que estar produciendo semillas casi todos los años para poder suplir las cosechas del siguiente. En la parte de la etapa fenológica, como ustedes pueden observar acá, básicamente se distingue, por decirlo así, solo una fase,
que es la fase, ¿cómo diríamos? La fase vegetativa. ¿Por qué decimos que solo la fase vegetativa, ingenieros? ¿Por qué creen que se diga así? Porque según la imagen ingeniero, luego lo que más sigue creciendo es el bulbo. Entonces, Ajá, pero enfóquense en la forma de consumo de la cebolla para ver si me doy a entender mejor. ¿Cuál es la pregunta, ingeniero? La pregunta básicamente es por qué decimos o por qué podemos decir que solo la etapa o la fase vegetativa del cultivo es la que estudiamos. Es donde aparecen. ¿Mande? Ingeniero, porque es, Vamos a ver. Bueno, por decirlo así de una u otra manera, como dice el compañero, básicamente lo único que, o sea, por decirlo así de manera más sencilla, la forma de consumo, por lo menos en nuestro medio, es básicamente la forma vegetativa. O sea, independientemente, por decirlo así, donde se produzca o cómo se produzca, básicamente lo que uno consume directamente son hojas, al igual que el repollo. Son cultivos que no son originarios de por acá. E igual no tenemos las condiciones, ¿cómo se llama? Las condiciones ambientales, por decirlo así, para que se produzca la parte de floración e incluso tampoco creo que a nadie le convenga o le interese dejar florecer a una cebolla porque no se come, por decirlo así. O sea, si de dejarla florecer es para producir específicamente semilla. Entonces, por eso decimos que básicamente la fase fenológica en general de lo que se estudia, a pesar de que ellos la dividan, como ustedes ven en la diapositiva, en fase vegetativa, reproductiva y de maduración, no tiene nada que ver con eso, porque no hay reproducción como tal. Acuérdense que la parte de reproducción es otra cosa, no es formar bulbos, sino la reproducción es formar flor y un fruto. Esa es la parte de reproducción como tal. O sea, lo tomé esto como ejemplo por cómo está acá. O sea, estos ejemplos que ustedes ven aquí, que es la parte, que es donde generalmente la planta empieza a crecer, y aquí en la parte de bulbificación, o sea, donde inicia la inducción del bulbo, generalmente hay técnicas, hay algunos que alrededor de los, pudiese ser 75 días en adelante, lo que hacen es una poda de la mitad del follaje con el objetivo de que ésta induzca lo que es la formación de bulbo. No sé si ustedes lo han visto en algunos campos. Esa es una técnica que utilizan algunos. Otros u otras variedades, ellas ya vienen, por decirlo así, como quien dice, fueron seleccionadas por la capacidad de inducción de ellas mismas y posteriormente lo que es la parte de cosecha que se observa específicamente con la caída del follaje. Esa es parte del ciclo fenológico, posteriormente vamos a ver otras. En cuanto a la parte de exigencias climáticas, entre 13 y 24 grados centígrados y alturas de 500 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Eso es variable también. Cabe mencionar, alguien me preguntaba por ahí, cabe mencionar, cabe mencionar que, por decirlo así de una u otra forma, cabe mencionar que hoy en la actualidad, ya vamos a ver más adelante la parte varietal, hoy en la actualidad nos permite, por decirlo así, tener tener una amplia
gama o una amplia posibilidad de elegir casi cualquier variedad en la altura y las condiciones climáticas que las querramos producir. Entonces, eso es como parámetros generales, pero sí es importante que igual tengan en cuenta que dependiendo de la variedad, se les va a comportar en dependencia de diferentes climas. Por ejemplo, sería ilógico que hay variedades que se adaptan a las condiciones, por ejemplo, aquí las de Catacama, la quiera ir a producir allá, por decirlo, a La Esperanza o a la zona de San Marcos de Colón o Ocotepec en la zona alta. Entonces, todo lleva su cierta lógica. La parte de precipitación entre 500 y 1200 milímetros por año, y básicamente algo muy importante, y creo que esto sí lo han vivido algunas veces cuando se vienen esos inviernos imprevistos, que no tolera el exceso de agua. O sea, generalmente si se encharca, por lo general tiende a dañárseles. Esto es la parte de época de siembra. Se puede ser durante todo el año, generalmente, como dice aquí, para lo cual se ha tenido que hacer investigaciones sobre variedades que se adaptan cada mes. Y aquí hay un ejemplo. Como ustedes pueden observar, casi de cualquier tipo. Aquí hay variedades blancas, asumo que deben de haber rojas, amarillas, que se adaptan a diferentes tipos o diferentes fechas de siembra, como ustedes pueden observar acá, que van desde enero hasta diciembre, de siembra de vivero o de semillero. Dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas que generalmente se tengan, también así va a ser el tiempo que la plántula debe pasar en semillero. La preparación de suelo, ingenieros e ingenieras, vuelvo a repetir, no voy a redundar, a estar cayendo en lo mismo, o sea, repitiéndoles, o sea, tratando de aburrirlos, pero lastimosamente hay que hacer referencia de que estos, o sea, la preparación de suelo está ligada directamente con el tipo de cultivo, la profundidad que se le requiera dar, y la otra es las actividades que se han estado realizando anteriormente en ese suelo. Si en ese suelo se ha estado haciendo, por ejemplo, pastoreo, entre otros, ¿cómo se llama? Entre otras actividades, usted debería de hacer posiblemente un subsolado, posteriormente un pase de rastra, perdón, de arado, esto sería, sí, esto es un tipo de arado, después un pase de rastra con el objetivo de mullir el suelo y por último levantar las camas. Generalmente, si ustedes recuerdan y deben de saber bien, por lo general a lo que se refiere específicamente a cebolla, generalmente es producida específicamente en camas, ya sea de manera mecanizada o manual, pero generalmente se realizan igual. Se trata de que el suelo quede lo más mullido posible con el objetivo. Hay dos objetivos, además de la parte de absorción, debe de haber otro que está relacionado directamente, ingenieros e ingenieras, con la parte de la formación del bulbo. Entonces, para evitar que tenga un suelo demasiado compactado y la plántula me pueda, por decirlo así, se me pueda complicar cuando me forme el bulbo y se me vayan a formar bulbos, por decirlo así, deformes. La siembra puede ser, vuelvo a repetir, puede hacerse en semilleros en suelo de siembra directa y posteriormente el trasplante, o en semilleros en bandejas, como pueden observar ustedes acá. Generalmente depende ¿cómo se llama? De la variedad. Así va a ser la cantidad de días que deben de pasar estos en el semillero. Algunos autores hablan de que pueden tardar entre 35 a 50 días, dependiendo del lugar, dependiendo de las condiciones climáticas y dependiendo de la variedad que usted tenga para llevarla al campo. La densidad recomendada va desde 200.000 hasta 500.000 plantas por hectárea, o sea, entre 140.000 y 350.000 por manzana. Ojo, muy importante aquí, depende del tamaño del bulbo, o sea, lo que usted quiera,
así va a ser la distancia de siembra a la que usted va a, ¿cómo se llama? A sembrarla, valga la redundancia, y el mercado va a ser quien le va a determinar qué tamaño, de qué tamaño desean las cebollas. Y bueno, al final debería de quedar algo más o menos como esto. Esto sería en siembra, en suelo directo, perdón, de siembra con, en esta distancia, perdón, y con un sistema de riego, que era lo que les quería decir, por aspersión, como ustedes observan acá. Y está hecho igual en camas. Ya vamos a ver más adelante otras nuevas tecnologías que se están utilizando, no necesariamente solo la famosa, por decirlo así, no solo la siembra así sin, como se dice, siembra así a suelo desnudo, sino que ya se hace con otras, por decirlo así, tecnologías. Veamos esto, el trasplante, básicamente recordemos que hayan, por decirlo así, días entre, que tenga entre 35 a 50 días, perdón, y que tenga ciertas características como una determinada determinada cantidad de hojas, un buen sistema, un sistema radicular bien definido, por decirlo así de una u otra forma, y que le permita a la planta poder adaptarse en el suelo, por decirlo así. Eso básicamente, ojo, lo que decía ahí atrás, no olviden la solución arrancadora, siempre es importante que el suelo, por decirlo así, que la planta, perdón, o al momento de hacer el trasplante tenga su solución arrancadora con el objetivo de evitar que ésta se les estrese y pueda ocasionarles algún daño al momento de haber hecho el trasplante. La parte del control de malezas está relacionado directamente con puede ser manual, como está en las fotografías, mecanizada, que no está por ahí, pero sí mecanizada manual, y la parte química, que generalmente se hace combinada. Directamente esta sería manual mecanizado, o sea, con un medio mecánico, manual que debería ser a pura mano. Esta sería que puede ser combinada control físico, que sería esto, el nylon o el mulch, más alguna aplicación de algún producto químico que puede ser utilizado algunos que son selectivos, por decirlo así, o sea, evitan que se dañen las hojas anchas. Entonces tenemos eso, incluso lo que les decía, que si ustedes se recuerdan, anterior hablaba específicamente sobre o mostraba, perdón, cómo se siembra la cebolla sin protección, y esta es una siembra de cebolla ya con mulch, y es un tipo de nylon que ya viene perforado a cierta distancia con el objetivo de que no tenga usted que, o no tengan ustedes que estar haciendo una limpieza manual, porque en medio de la cebolla no les queda otra opción más que estar haciendo limpieza manual. En cuanto a la parte de riego, recordemos lo mismo que hemos venido hablando de los otros dos cultivos. ¿Cómo regar? Depende de las condiciones que ustedes tengan. Hay sistemas de riego, poción, aspersión, goteo, exudación, eso depende de las condiciones que tengan. Sin embargo, en la actualidad, o lo que tenemos en el medio, el goteo es el más eficiente en la actualidad, o sea, lo que tenemos en el país. Otra cosa es cuándo regar, básicamente cuando las plantas están en un periodo de crecimiento. Específicamente recordemos que en el caso de cebolla no tenemos engorde ni maduración de frutos, esto lo dejé de manera general para los tres cultivos, pero sí en el periodo vegetativo, en la parte de formación de bulbo, sería donde le deberíamos de dar suficientes condiciones de por lo menos humedad, con el objetivo de que ella pueda formar o llenar ese bulbo como tal. Entonces, por decirlo así, la cantidad de riego depende, y eso es algo que hay que ir al campo, ingenieros.
hay que ir al campo, hay que estar ahí. No hay otra manera o no hay otro método. Sí hay métodos, pero no tenemos dinero. Pero si tienen dinero, pues hay un aparato que se llama tensiómetro, que le mide la cantidad de agua que puede tener el suelo y así usted determinar o decidir en base a tablas que ya existen y las pueden buscar ustedes en internet de las exigencias de cada cultivo y decir, ok, mi tensiómetro dice que tengo tanto de agua, pero mi cultivo debería de tener tanto de agua, entonces me falta tanto, entonces riego durante tanto tiempo y punto. Así de fácil. Pero yo sé que en nuestro medio es bastante complicado. Incluso, no sé si la misma universidad tenga sus problemitas, o no sé si ustedes en el laboratorio de, ¿cuál es el laboratorio que está más equipado, por cierto, de todos los de la universidad? El de hidráulica, ¿cierto? Entonces no sé si en el laboratorio de hidráulica les enseñaron a utilizar esos aparatos. Pero bueno, eso sería una parte de cuánto regar, básicamente, tratar de que el suelo se mantenga a capacidad de campo. En base a esto del riego, comentarles nada más o solo decirles que casi los cultivos, dependiendo de la variedad que ustedes tengan, se pueden adaptar a casi todas las condiciones, siempre y cuando usted les permita que ellos tengan que comer y tengan que beber. O sea, hay cuestiones que vienen muchos y me dicen, no, pero es que mi cultivo no se da en esta zona y tal vez el vecino sí lo está produciendo. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué no se le da a usted? Ah, es que yo no quiero fertilizar. Ah, es que yo vengo cada 15 días. Entonces, así difícilmente, por lo menos en la parte hortícola, difícilmente se va a poder producir. Considerar siempre que en el caso de cebolla, allá decía 500 a 1200, aquí dice a 300 a 1000 durante milímetros durante el ciclo, un riego antes y después del trasplante, incluso ahí hay que incorporar la parte de la solución arrancadora, intervalos de 2 a 3 días entre riego con duración de 3 horas al menos, esas son generalidades, algunas recomendaciones que hacen algunos autores, y se interrumpe el riego 10 días antes de la cosecha. Esto de permitir que o sea, eran bastante exigentes, por decirlo así, en cuanto a la parte de nitrógeno, la parte de potasio y de calcio. Sin embargo, ustedes pueden observar que en el caso de cebolla, no es como tal, no es como tal necesario, o no es tan necesaria la cantidad de nutrientes debido a que lo único que voy a permitir es que me forme hojas, o sea, el bulbo. En el caso ese de formar hojas, incluso ustedes pueden incentivar la planta a formar hojas utilizando específicamente nitrógeno. Por favor, díganme a las personas que no han podido ingresar que lo hagan por medio del correo institucional. Entonces, les decía, pueden fomentar la producción de hoja, o sea, de mayor follaje, incrementar follaje de dos maneras, utilizando nitrógeno o utilizando hormonas. Y dentro de las hormonas que me permiten el anchamiento o crecimiento más de las hojas, es específicamente las citocininas. Entonces pudiesen utilizar estos métodos, por decirlo así. Dentro de los insectos plaga de mayor importancia que ustedes van a encontrar en el cultivo de la cebolla, específicamente están los thrips, y eso sí, se van a tener que pelear casi a diario con ellos. Resistentes y bien difíciles de manejar. El nivel de crítico generalmente, para que ustedes vean, 0,5 por hoja, o sea, quiere decir que casi no puedo permitir ni que haya un insecto por planta. O sea, con 2 o 3 que yo encuentre por planta, ya estoy complicado. El muestreo al menos 2 veces, ojo con los trips. Generalmente ellos han desarrollado una percepción de que se escuchan por decirlo así, algún sonidito o algo, simplemente lo que hacen es dejarse caer al suelo e incluso se esconden ya sea bajo la hojarasca si es que lo hay en el suelo o algunas partes del mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se vaya a muestrear. Al menos 2 veces por semana hay que estar muestreando
Tratar de mantener las plantas limpias porque las mismas malezas pueden servir de hospederos para lo que es específicamente la parte de las, ¿cómo se llama? De las, la parte de las malezas pueden servir de hospederos para los trips, perdón. No realizar siembras escalonadas, lo mismo que hablábamos con palma, o tener, ¿cómo se llama?, cultivos cerca de otros que ya tienen y que están más grandes que los nuestros, porque generalmente todas las plagas, bueno, mayormente las plagas, que son las que se pueden movilizar casi a voluntad, se van a movilizar del cultivo del vecino que ya tiene un cultivo viejo, donde nosotros. En general en invierno, o incluso aquí si ya vamos a diferir un poco, si vamos a producir cebolla muchas veces, si ustedes veían una fotografía, ya había un sistema de riego por aspersión, e incluso el uso el tener sistema de riego por aspersión me facilita poder eliminar lo que son los trips, debido a que ellos se alojan, ya les voy a decir dónde se alojan dentro de la planta, que generalmente lo hacen en las axilas de las hojas, entre la vaina y el limbo. Entonces, si yo aplico agua por aspersión, puedo llenar esos espacios y generalmente puedo producir que ellos se ahoguen. Entonces, y aplicación de insecticidas, que eso sí, hay que buscar el más adecuado, debido a que hay insecticidas que más bien lo que hacen es acelerar el proceso de metamorfosis en el trips, y si aceleran el proceso de metamorfosis, prácticamente están haciendo que, básicamente, por decirlo así, haya mayor generación de insectos y me causen mayores daños. Dentro de los insectos plaga tenemos, por ejemplo, lo que es gallina ciega, filófaga, filófaga SP. Tenemos lo que son los sinfílidos, que estos se alimentan generalmente de materia orgánica, e incluso cuando hay, ojo, materia orgánica en estado o en estado entero, sin descomposición. Entonces, por eso es bueno siempre saber que hay que aplicarla de la mejor manera, o incluso que no vaya contaminada. Gusano alambre, como ustedes pueden observar, y lo que son ¿cómo se llama? Algunas espodópteras tienen respeto hacia el cultivo de la cebolla. Sin embargo, recuérdense ustedes que el cultivo de la cebolla se ha recomendado, si ustedes han estudiado un poco o han leído, se ha recomendado para el control específicamente por decirlo así, para el control o repelencia de insectos. Pero como ustedes pudieron observar, no a todos les desagrada el olor de la cebolla, sino algunos más bien se sienten atraídos por ella. Entonces también enfermedades, las más comunes, alternaria porri, que esta tiene una relación muy directa con daños mecánicos ocasionados y muchas veces ocasionados por los mismos trips. Por eso siempre es necesario evitar los daños por estos. La famosa raíz rosada, como pueden observar por acá, otros daños ocasionados parecidos por, ya sea por, puede ser, Phytophthora SP, que es el daño o la quemadura apical del limbo del foliolo de la hoja. Peronospora destructor, que es que es un tipo de daño que ocasiona tipo de mildew que se produce en la hoja. Daños ocasionados también por Phytophthora, como les decía, que serían estos que están acá. Daños ocasionados por hongos como Penicillium. Otros daños ocasionados por algunas bacterias como Erwinia, y los mismos que estábamos hablando, daños también ocasionados por, sería el ternaria, básicamente, y Peronospora, básicamente. Las variedades serían estas. Simplemente repetí el cuadro para
para hacer énfasis en cuanto a que hay diferentes variedades. Ojo, este cuadro fue tomado también del manual, que ustedes creo que sí lo tienen también ahí en o el manual que está ahí en la carpeta de Dropbox, básicamente para los cultivos, perdón, sí, en Dropbox, para los de diferentes cultivos, entre ellos esta cebolla de USAID. Y ojo, estas posiblemente ya sean variedades un poco viejas, pero de la misma manera que están estas, deben de haber más que son capaces, por decirlo así, que se adaptan a lo que es las condiciones, por decirlo así, las condiciones o sea, condiciones de diferentes o en diferentes meses del año, perdón, para poder producirlas. Ok, la parte de cosecha, curado y clasificado, generalmente, ¿cuándo cosechar? Si ustedes recuerdan allá donde había lo que era, donde estaba el ciclo del cultivo, una de las características era que el tejido, perdón, el follaje se doblaba de la base del tallo, ¿cierto? Entonces, una de las características, cuando los bulbos están bien desarrollados, son bastante visibles. Depende del tipo de la apariencia de este, ya sea redonda, achatada, alargada. Las hojas se doblan entre el 70 y el 80% de la plantación. Usted ya ve que todas empezó a doblar. Es porque ya se detuvo o ya se terminó el ciclo vegetativo que normalmente requiere la planta para empezar el periodo de inducción, perdón, de lo que es la parte de vernalización para poder posteriormente florecer. Entonces, salida de los bulbos de la tierra, otra característica que es conocido como en la parte productiva como cabeceo. El empaque, lo mismo, básicamente puede ser en bolsas, perdón, en cajas, sacos, como lo ven ustedes acá. La parte de transporte generalmente se hace casi igual que el tomate, ya solamente que es en pallets. Generalmente en nuestro país, a nuestro país llegan cebollas generalmente en saco de diferentes partes, no sé si de Holanda, no recuerdo ahora de dónde es que la traen, pero generalmente viene de esta forma, que es la cebolla generalmente amarilla, que nosotros le decimos blanca, pero es cebolla amarilla. Igual transporte puede ser ya sea así en sacos, en forma granel, recién cosechada, como ustedes observan acá, o semi protegida o protegida en medios de transporte ya climatizados, por decirlo así. Este es como muchas veces llega aquí a Honduras. El empaque es ese, o sea, ya sea vuelvo a repetir, en sacos o en cajas, ya sea así en rastras, carros pequeños, a granel. Y la conservación, esta depende específicamente de donde sea o quien la haga. Esto también se le conoce también como curado, que es cuando usted pone a secar lo que es la cebolla, que empieza de esta manera y la deja al sol para que ella vaya lignificando y el tejido, perdón, vivos, o sea, la hoja como tal, el foliolo de la hoja se vaya muriendo, por decirlo así. Después, otros métodos de conservación en lugares donde hay económicos, se hacen cuartos fríos gigantes, como este que ustedes ven acá, con el objetivo de mantenerlo el mayor tiempo, por decirlo así, en buenas condiciones y que posteriormente se pueda vender. Entonces, básicamente eso era lo que tenía para ustedes en cuanto a la parte de cebolla, ingenieros e ingenieras. No sé si tienen alguna duda. Tengo una pregunta. Vamos a ver. Díganme. En cuanto a la poda, ingeniero, de las hojas que mencionó al principio, más o menos a qué altura le empiezan a hacer. Se empieza a hacer entre los 65 a 70 días. Eso depende
¿Cómo se llama? Hay que ver la variedad de qué ciclo es y en qué momento empieza a hacer la formación de bulbo. Cuando usted ya vea que ella empieza como a querer formar cabeza, ahí le puede hacer la poda para terminar de inducirla. Ya es como algunos daños mecánicos que se le producen para que, es como un engaño, dicen algunos. Algunos tienden a decir que esto lo que hace es como predisponer a la planta y decirle como que se va a morir y simplemente ella lo que hace es acumulando sustancias antes que algo y posteriormente forma lo que es el bulbo. Inge, con lo de interrumpir el agua 10 días antes de la cosecha, Ajá. ¿para qué? ¿O se debe hacer obligatorio? Generalmente eso se hace, Inge, para que la hoja más externa, lo que le decía, ¿no? Se seque por completo y le permita que una mayor duración al bulbo. Sí se hace con el objetivo de eso específicamente, de permitir que el bulbo se forme como tal mejor, o sea, y que concentre algunos metabolitos. En este caso, específicamente en el caso esta de la cebolla, sí es permisible ese tipo de actividad con el objetivo ese de que incluso el olor y el sabor sea más fuerte. En sandía sí no lo recomiendo porque en el sandía más bien lo que la planta hace es que ella empieza a quitarle agua al fruto y al final se le vuelve más simple. Entonces, por ahí más o menos va. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Y en el caso, vos no sé si usted, hay ciertos productores que inducen al doblamiento de la hoja. Es que eso sí se puede hacer cuando ya simplemente lo que usted necesita es cosechar. Pero generalmente ella lo hace por parte del ciclo. Recuérdese que lo mismo que decíamos anteriormente, hay muchas de estas cosas que dependen del mercado, depende quién le vaya a comprar a usted su, como quien dice, quién le vaya a comprar a usted su producto, ¿cierto? Si su producto se lo va a comprar o se lo van a comprar a cierta edad o a cierto tamaño, usted incluso puede inducir con el objetivo de que se detenga. Y eso depende también si es para consumo fresco o es para consumo en seco. Asumo que deben de hacerlo más para consumo seco porque la van a tener que secar o curar, como le llaman ellos, que básicamente es colocarla con el bulbo hacia arriba y el follaje hacia abajo, patas arriba, como se diría vulgarmente, para que no vaya a acumular humedad en las axilas de las hojas. Bueno, ingeniero, no sé si alguien tiene más alguna otra duda por ahora. Solo quería dar aquí una excusa, ingeniero, para Luis Mendieta.